Universidad de Portales, Universidad Mayor, es profesor titular de la Universidad de Chile, es jefe de laboratorio también del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, profesor dictante de muchos cursos, un docente muy querido y es autor y coautor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Y un amplio currículum. El profesor Miralles probablemente es uno de los profesores más carismáticos que nos ha hecho casi prácticamente a todos los dentistas en todas las generaciones de este país y me atrevo a decir que uno de los profesores más queridos. Y no me equivoco, ¿no es cierto, profesor Miralles? Le dejamos el escenario para que nos deleite con su charla de biopatogenia del dolor, neuropático y su manejo clínico en implantología. Profesor, por favor. Voy a usar el como el está funcionando. Pues mientras voy a rellenar un poco, todos vibramos con la gama motoneurona de profesor Miralles y su muerte. ¿Por qué no decirlo? ¿Cómo olvidarla? Bueno, un aplauso al profesor Miralles, por favor. Hola colegas, buenas noches. Quiero agradecer al directorio de la sociedad por esta gentil invitación para poder compartir con ustedes. Y vamos a hablar de un tema que es muy relevante, ¿no? Tal como leyó el colega, vamos a hablar un poco del dolor neuropático, porque hay cosas que son muy nuevas, ¿no? Y he traído para ustedes lo mejor que he podido reunir en cuanto a este tema. Vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es hablar de dolor. No podemos dejar de mencionar al profe Barry Sedley. Es un hombre brillante que publica en las mejores revistas de dolor y él nos dice que nunca hay que olvidar que nosotros estamos en el modelo biopsicosocial. ¿Y eso qué está diciendo? Lo que él escribe, miren qué lindo esto, los aspectos biológicos, todo lo que tiene que ver con procesos nociceptivos, factores genéticos, las hormonas, factores inmunológicos, la glía, microglía, ¿no? Todos los astrocitos, todo lo que nosotros ya manejamos, el aspecto psicológico. Nuestros pacientes, cuando están descompensados, muchas veces perdieron la capacidad de adaptación, nos complica cuando hay trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Quizás yo le diría al profe que aquí en vez de poner estrés ponga distrés, porque ese es el que genera los problemas. El estrés es una respuesta fisiológica. Cuando nosotros estamos sobrepasados de factores estresores, eso es distrés, y ese es para la clínica. Los aspectos conductuales, factores cognitivos,
también hay muchos aspectos socioculturales, edad, ambiente, historia familiar, etc. Como ustedes ven, es muy importante esta diapositiva. Y quiero compartir con ustedes nuestro último trabajo. La profesora Rosita Bull, cuando estábamos con esto de la pandemia, me llamó y me dijo: Rodolfo, ya que no puedes ir al laboratorio y hacer registro, voy a sacar un nuevo libro, y ella nos pidió que escribiéramos con el equipo a Fisiología de la unidad cráneo-cérvico-mandibular. En el 2023 salió publicado este libro, y para este libro creamos este esquema. Miren, es un esquema muy simple que lo vamos a usar en el transcurso de la charla. Todos sabemos que están los nociceptores, nociceptores que responden a estímulos térmicos extremos, a estímulos químicos, a estímulos traumatismo, mecánicos intensos. Sabemos que normalmente las fibras que transmiten dolor son las A beta y la tipo C. Las fibras A beta son en condiciones excepcionales, ¿no? Así que vamos a quedarnos con esto. Ahora miren, hicimos este esquema en el cual, si ustedes se fijan, la fibra A delta es la que tiene menor umbral, es la que se activa primero y es la que transmite un dolor rápido, localizado y de corta duración. Siguen el esquema negro, miren. Primera neurona, el soma en el ganglio trigeminal. Segunda neurona en el subnúcleo caudal del núcleo espinal. Ahí está la sinapsis, decusa y va al tálamo, núcleo ventro-posteromedial. Y de ahí la tercera gran neurona que va a la corteza somatosensitiva primaria y secundaria. Esta vía tiene que ver con localización del dolor, tiene que ver con intensidad de dolor. La fibra C, que tiene el umbral más alto, que conduce más lento, por eso transmite el dolor lento, difuso, de larga duración, tiene varias posibilidades. Miren, que el soma de esta neurona haga sinapsis con una segunda neurona que puede seguir este camino, miren, cruzar línea media, llegar al tálamo, pero a otra parte, no este ventromedial, sino núcleo mediano, y de ahí llevar información a esta estructura que son lo que llamamos el sistema límbico: amígdala, ínsula, corteza cingulada, corteza prefrontal, que tiene que ver con todo el aspecto emocional del dolor. Pero además de eso, tenemos que la fibra C puede seguir una vía, ¿no es cierto?, que es vía núcleo parabraquial, que también lleva la información a estructuras del sistema límbico. Y ahora hace poquitito se descubrió una tercera gracia. ¿Cuál es? Que hay neuronas que están en el ganglio trigeminal, miren, que en vez de hacer sinapsis en el núcleo subnúcleo caudal, van directamente al núcleo parabraquial. Está diciendo eso, que para nosotros la información que tiene que ver con el aspecto emocional es muy rica, es muy importante. Ahora, tenemos entonces localización del dolor, fibra delta. Tenemos fibra C, que lleva información a la estructura del sistema límbico. También nosotros no lo pusimos aquí, porque si no queda muy pesado el esquema. Desde el tálamo hay información que va al hipotálamo. Y el hipotálamo tiene control a todo lo que es el sistema nervioso autónomo. Y eso permite explicar por qué, cuando nos duele mucho, los pacientes nuestros, ¿qué hacen? Tienen taquicardia, empiezan a sudar, son respuestas autonómicas, ¿no? También es importante eso, tenerlo presente. Más ratito voy a hablar del sistema descendente, que es una de las razones por las cuales estamos convocados para conversar, que es lo más nuevo, ¿ok? Y mirando un trabajo que salió publicado hace poquito, 2025, meses atrás, nos ordena, me gustó, ordena esto cuando nosotros hablamos de matriz del dolor. ¿Qué llamamos matriz? De estructuras que tienen que ver con percepción del dolor. ¿Y cuáles son? Áreas corticales, ya mencionamos la corteza somatosensitiva primaria, corteza somatosensitiva secundaria, la corteza cingulada, la corteza prefrontal, la corteza insular. Y áreas subcorticales, donde está puesto el tálamo, amígdala, sustancia gris periconductal, núcleo parabraquial. Yo, como soy viejo jodido, estoy en una línea nueva en que tenemos que incluir el hipotálamo por todo esto de dolor o respuesta autonómica.
Y tenemos que incluir el hipocampo, que no tiene que ver con la sensación emocional, pero el hipocampo es el que guarda la memoria del proceso, ¿me sigue o no? La memoria del dolor, entonces tenemos que ponerlo. Así que yo sugiero en el amarillo que con esas dos estructuras estamos 2025. Una de las cosas que ha cambiado, miren, yo llevo enseñando dolor 47, 50 años casi. Así que he tenido a través de las clases toda la evolución de cómo han ido cambiando las cosas. Tanto ha cambiado que lo que les voy a mostrar ahora de los tipos de dolor, a lo mejor algunos de ustedes me han escuchado y hay cambios, sí, hay cambios importantes. La idea es que nos pongamos al día. Está el profe Barry Sedgwick, sin desmerecer a Morgan, 2024. Y digo esto porque vamos a olvidar lo que enseñamos antes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un delete file. ¿Estamos? Porque no, la gracia es que ustedes vengan a escuchar lo mismo que me han escuchado 20, 30 años. No. Ahora vamos a hablar de 2024-2025. Y este profesor Sedgwick toma, en este trabajo, dice, las visiones contemporáneas consideran que el dolor crónico puede clasificarse ampliamente en 3 tipos. Ni 5 ni 6, 3. El dolor nociceptivo, asociado con una entrada aferente nociceptiva continua relacionada con lesión tisular. El dolor neuropático, que tiene que ver con una lesión, ya sea lesión del sistema nervioso, sea periférico o sea central. Pero ojo, no es como enseñamos antes, que era solo asociado con una lesión al sistema nervioso, porque se incluye ahora que también puede haber una enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. ¿Qué significa enfermedad o trastorno? Que ocurre en estructuras de la matriz, ocurren cambios plásticos, pero que son negativos. ¿Y eso qué significa? Una plasticidad alterada negativa, que se empieza a procesar como dolor aferencias que no son dolorosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el dolor neuropático ahora no solo tiene que ver con lesión al sistema nervioso, sino también con una plasticidad alterada. Y un dolor que quizás es el más jovencito, el más nuevo, que ya tiene unos 5 o 10 años, que es el dolor nociplástico. Y este dolor nociplástico, asociado con una función alterada de las vías somatosensoriales relacionadas con el dolor. Este es el mejor ejemplo de lo que ustedes conocen como la fibromialgia, ¿no? Que es cuando el paciente siente dolor, muchos puntos de dolor, distintas áreas, y no hay una lesión en los tejidos, no hay inflamación, no sabemos de lesión, y al paciente le duele mucho. Y hoy sabemos de que este dolor nociplástico, a nivel periférico, tiene que ver con alteración de las fibras más delgadas, la fibra C. Y hay evidencias nuevas en los últimos años que dicen que estas personas tienen una disminución de la densidad de la fibra C. ¿Me sigue o no? Y esa disminución de la densidad va acompañada de cambios plásticos que hacen que esta fibra sea más sensible y empieza a mandar información de dolor. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo manda la fibra, no es que haya lesiones en los tejidos. ¿Estamos? Es una plasticidad periférica, acompañada, repito, de 2 cosas. De una disminución de la densidad de la fibra C, demostrado con el paper ahora lindo, hermoso, una figura, pero yo no voy a hablar de dolor nociplástico. Y también con disminución del umbral de la fibra. Nos vamos al otro trabajo del 2024, miren, lo mismo, dolor nociceptivo, aquí tengo unas cosas agregadas. Dolor típicamente localizado síntomas adicionales, no hay problema. Dolor neuropático, miren, ahí está puesta la neuropatía periférica por respecto de diabetes, está la neuralgia posherpética, y dice que tiene una localización, una distribución neuroanatómica. Típico del dolor neuropático, parestesia, entumecimiento. Y está el dolor nociplástico, fibromialgia como uno de los tipos, y no sigue una distribución neuroanatómica. Y cuando la fibra C está bombardeando con potenciales de acción sin daño en el tejido, altera la estructura central, ¿no? Genera un cambio en la plasticidad de la estructura central. Y
ese cambio se manifiesta porque estos pacientes presentan, además de dolor, fatiga, problemas desde el punto de vista del estado de ánimo, problemas cognitivos, trastornos del sueño, la parte ¿no? del biopsicosocial. Y tenemos un paper 2025 de este año, miren. Es una buena revista y tiene buena cantidad de volumen. Y miren, dolor nociceptivo, generalmente asociado con injuria de tejido, inflamación. Ahí hay ejemplos. Ahí habla el tipo de tratamiento, que lo vamos a hablar más rato. Pero ven ustedes que es un tratamiento casi común del día a día. Analgésico, aire, etc. De repente algún tipo de opioide. Vamos a ver. Dolor neuropático, que yo me permití agregar esto. Aquí pusieron solo injuria o daño del sistema nervioso, no, también enfermedad del sistema. Y nombraron aquí la radiculopatía, neuropatía diabética, neuropatía inducida por quimioterapia, pacientes con cáncer que están en quimioterapia. Y yo quise agregar algo que es muy importante, ¿no? La neuropatía traumática postquirúrgica, y quise agregar la neuralgia postherpética. Y está este dolor nociplástico. Vean ustedes que hay amplificación del proceso de la señal. Dice que también no es solo que haya menos fibra C, que tiene el umbral más bajo y que están mandando potenciales de acción sin daño de tejido, sino que dicen que hay problemas a nivel central. Y ellos sugieren de que hay disminución de los sistemas descendentes inhibitorios, o puede ser las dos cosas. Ejemplo, miren, la fibromialgia, el dolor bajo de espalda, y se asocia de que los TTM tienen en parte muchas características de dolor nociplástico. Y la gracia que tiene este dolor nociplástico es que aquí dice muy bien que este es un manejo multimodal, es decir, multifactorial. Mirar los aspectos bioperiféricos y hay que también en estos pacientes ver qué pasa con su psicosocial, la caja negra. Y ahora nos vamos a ir acercando al tema del día, que es dolor neuropático. De esos dolores vamos a hablar de dolor neuropático. Y para que una persona tenga dolor neuropático hay algo clave. ¿Cuál es la clave? La segunda neurona del dolor. Esa cuyo soma está en la parte del subnúcleo caudal del núcleo espinal del trigémino. Entonces, aquí nos muestra el profesor Basbaum en este paper que ya tiene sus años, nos muestra que las fibras que transmiten dolor, la sigla delta, nos muestra neurotransmisores, glutamato, sustancia P, pértico relacionado con agente de calcitolina, ATP. En rojo, sensibilización periférica. O sea, el umbral está muy bajo a nivel periférico. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Y esto desencadena que la segunda neurona también tenga el umbral tan bajo que a veces incluso puede haber dolor espontáneo. ¿Y cuál es la esencia donde confluye todo esto? Es que en esta neurona se produce que está aumentada la probabilidad de apertura de un canal iónico donde actúa el glutamato, que se llama N-metil-D-aspartato. Este canal tiene que ver con que aquí se forme una serie de señales intracelulares, esas señales se lleven al núcleo, se haya síntesis de ARN mensajero, y de ahí a los ribosomas, más proteínas, más canales, más contactos sinápticos. El umbral está bajísimo y esta neurona está generando potenciales de acción como loca. ¿Y por qué sucede eso? Porque en esta neurona, que es la segunda neurona, no solo recibe de la fibra C delta, está modulada por interneurona. La microglía que está quietita, cuando la microglía se activa, fíjense. ¿Y para qué les digo si después se activan los astrocitos? Y además, esta neurona está influenciada por los circuitos descendentes, que se dice que algunos son excitatorios, otros son inhibitorios. Y ahí entonces está lo que llamamos Gate Control System. Ahí está la compuerta de entrada del dolor, modulada de la periferia, modulada por interneurona, modulada por microglía, astrocitos y modulada por circuitos descendentes. Cuando el umbral de esta neurona disminuye mucho,
el profe la dibujó de color rojo, está generando potenciales de acción, tanta cantidad que es como una metralleta, y eso genera terrible dolor. Durante mucho tiempo a mí me dijeron, oye Rodolfo, esta cosa del receptor NMDA del glutamato es vieja, eso ya no corre. Mira, 2022. ¿Y qué dice? Que estos receptores de glutamato, N-metil-aspartato, median la sensibilización tanto periférica como central, contribuyendo al dolor orofacial crónico. ¿Estamos de acuerdo, no? Así que viejito será el mecanismo, pero está vigente absolutamente. Ahora, esto no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿no? Y el profe Sesle, en el año 2019, nos muestra, Dios mío, uno mira esto y dice, no quiero ver. Pero cuando hablamos de dolor neuropático, hay que tener presente que es complejo, no es así algo tan sencillo. Están los mensajeros químicos, yo mencioné, miren, ahí está la interleuquina 1B, ahí hay una quinasa regulada de extracelular, están, vean ustedes aquí, factor de crecimiento nervioso, está el óxido nítrico, ya mensajeros químicos. Miren, aquí la microglía que cuando se activa la microglía, empiezan todos los problemas. Cuando la microglía está tranquilita, ella está haciendo su pega, limpiando toda la cosa de resto metabólico, está en armonía. Pero hay algo que sería interesante decirlo. ¿Cuándo empiezan los problemas para el dolor neuropático? Cuando se daña el sistema nervioso. ¿Saben por qué? Porque cuando el sistema nervioso, nosotros lo estimulamos, genera potenciales de acción. Pero si nosotros dañamos el sistema nervioso, además de frecuencia potencial de acción, secreta quimoquinas. ¿Estamos de acuerdo? Y esas quimoquinas activan la microglía, se despierta el monstruo. ¿Por qué? Porque cuando la microglía se activa, miren, empieza a secretar factor neurotrófico de acelerador cerebro, empieza a aparecer una serie de citoquinas que hacen que el umbral de la segunda neurona del dolor baje tanto y ya no es un dolor común y corriente. Pasamos de un dolor leve, moderado, a un dolor intenso. De manera que siempre, ¿cuánto tenemos que tener problemas? O sea, ¿cuándo tenemos que tener cuidado? Cuando el receptor NMDA esté con mucho tiempo abierto. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando el paciente les diga, oye doctora, ¿sabe? Me duele mucho, usted me dejó una receta, la despaché, tomo el remedio y no me hace efecto. Esto está diciendo el carito, la cosa está fea, doctor. Y cuando el paciente empieza a tener hiperalgesia, con cosas que no le duele mucho, o le toco, doctor, me toco y me duele, alodinia. Oiga, doctor, estoy con dolor permanente, dolor espontáneo. Ay, estamos en un problema. Entonces, yo quise presentarle a ustedes dos cositas nuevas que hay interesantes, que de alguna manera tienen que ver con esto de por qué se genera dolor neuropático. Y a mí me encanta esto, ¿saben por qué? Porque para el año 2011-2012 yo hice un esquema de dolor. Y en ese esquema yo dije, cuando se daña el sistema nervioso secreta CCL2. Y miren qué hermoso. Del año 2011 estamos en el 2023, y miren, ahí está, CCL2. Y que dice que esta quimoquina, CCL2, es la principal quimoquina que tiene que ver con activación de monocitos, macrófagos, neutrófilos. Esta quimoquina juega un rol clave en amplificar y acelerar todo lo que es la cascada inflamatoria, que es la que va a generar dolores muy, muy intensos. Y en el 2023 también aparece una prima, CCL7. Dice que media el dolor neuropático trigeminal, que actúan en distintos receptores, R2, R3, y hay una cosa, tiene que ver con la activación de esta quinasa regulada desde el extracelular. Entonces, el CCL7, también conocido como proteína quimioatrayente de monocitos, es un miembro de la subfamilia de las quimosinas CC.
y desempeña un papel fundamental en numerosas enfermedades inflamatorias. Cuando yo les decía a ustedes que producto del daño del tejido, que se genera mucho potencial de acción y además secreción de quimoquina, citoquina, se activan vías de señalización intracelular. Y yo solo quiero mencionarles, ¿no?, cuáles son las vías que muestra este PEC en 2023. Miren, la proteína quinasa activada por nitrógeno, las famosas MAP, la vía de la fosfolipasa C, y los fosfoinosetidos 3 quinasa, la PI3K. Estas son vías de señalización que son las que van a determinar todo lo que sucede en el soma de la segunda neurona, también sucede en el soma de la primera, ¿no? Estamos en el ganglio, la segunda neurona está en el subnúcleo caudal, y eso es lo que gatilla, ¿no?, que la agitabilidad sea tan grande de que empieza a generar potenciales de acción, ¿no? Y se dice de que esta CCL7 se investigó con un modelo. ¿Cuál era el modelo? En ratoncitos se generó dolor neuropático usando un modelo de transección parcial del nervio infraorbitario. Con eso se genera un dolor neuropático y permite estudiar todo y eso hace que este conocimiento haya mejorado mucho, mucho. Y siempre asociado a esto, la quinasa regulada del derecho celular. También en el año 2023 muestra qué sucede cuando se activa la microglía y los astrocitos. Cuando ellos se activan, ¿no?, inducido por este complemento que secretan interleuquina 1B. Y esta tiene mucho que ver con la hiperexcitabilidad en el subnúcleo caudal y dolor neuropático orofacial. Y aquí en el 2025 tienen dos papers para aquellos que les gusta esto. Miren, el rol de los macrófagos en el dolor neuropático y la relación causal entre las células inmunes y el dolor neuropático. Así que lo que les gusta, ahí está, para que ustedes disfruten. Pero no puedo dejar de mencionar que hay otra quinasa que hasta ahora no la había nombrado y hay que decir su nombre, la CDK5. ¿Por qué razón? Porque esta, cuando está a un nivel de activación normal, genera cosas positivas para el organismo. Pero cuando esta quinasa está sobreactivada, genera dolor neuropático. Y un autor que supo esto, se dio cuenta de esto y miren, desarrolló un péptido inhibidor de la CDK5. Y este péptido inhibidor de esta reduce el dolor a nivel periférico, al disminuir la señalización de dolor en las neuronas del ganglio trigeminal. Qué lindo, ¿no? Estamos conociendo cada día más de esto. Y ahora entonces viene lo prometido. Lo prometido es esto, los sistemas descendentes. Esto quizás es una de las cosas nuevas, ¿no?, que es interesante que las conversemos. Miren, hace muchos años, esto viene de hace muchos años, quizás incluso de cuando yo era alumno, Dios mío, claramente, siempre se hablaba de on-off. Y yo me preguntaba, yo entiendo, on activa, abre la compuerta. Off inhibe, cierra la compuerta. Pero siempre me pregunté esto, ¿son sistemas distintos? ¿O son los mismos sistemas con distintos mensajeros? ¿O es más importante los receptores a los mensajeros? Eso era el misterio del Señor. ¿Sí? Misterio del Señor, por décadas, por décadas. Pero ahora les quiero presentar lo que se sabe hasta este momento. Ya no es así tan como oscuro, tan como una cosa así que uno podría decir, mira, es una idea. No, yo les voy a presentar ahora en qué conocimiento tenemos estos sistemas descendentes. Porque nuestro cerebro no solo recibe información desde la periferia, ¿no?, a través de esta fibra, no solo se activan estas estructuras donde localizamos, donde nos da rabia, en que sentimos dolor, o donde ponemos a transpirar, taquicardia, etc. Y bueno, por supuesto, la respuesta refleja. No, nuestro cerebro también juega un rol con la información que está entrando, regulándola. Por eso es que hay pacientes que dicen, no, doctor, déle nomás si no me va a doler.
Cuando él dice, dele nomás, no me va a doler, está echando a andar circuitos descendentes inhibitorios. Pero hay pacientes que dicen, doctor, me va a hinchar, me va a doler, me va a doler. Está activando los sistemas descendentes excitatorios, ¿me sigue, no? Y eso es lo que tenemos que aprender a manejar. ¿Estamos? Porque estamos perdiendo conocimiento de cómo aprovechar estos sistemas descendentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ponernos al día con esto? Sabiendo primero cuáles son los mecanismos que tiene nuestro organismo endógeno de control del dolor. Son muchos, pero estos son los más conocidos y aceptados. Los principales núcleos están en el tronco del encéfalo. Está el loco cerúleus, el núcleo del rafe magno, que tiene varios nombres, pero a veces son 3, se agrupan ahí con ese nombre. Está la sustancia gris periaqueductal en el mesencéfalo, y hay un núcleo que es importante que está en el hipotálamo, el núcleo A11. Entonces, esto es seguro que es así. Podría ser que agregáramos más, pero estas son tiki-tac, están probadas. Y voy a hacer un contrapunto. Mire, se me ocurrió, yo presenté la primera parte de esto en la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares en agosto pasado. Pero pensando con ustedes, dije yo, es mejor el contrapunto, ¿no? Al tiro. Porque si yo paso todo analgesia y después paso dolor neuropático, ustedes, ¿cómo era? No me acuerdo. Bueno, vamos a ver si les gusta. Ustedes me dicen si está bueno o no el sistema. Mensajero químico, encefalina. Actúan receptores mu y delta, pero más son mu. Sabemos que las neuronas que secretan encefalina cierran la compuerta del dolor. ¿Por qué la cierran? Porque hacen inhibición presináptica y realizan inhibición postsináptica. Perfecto. Pero esto no está solo a nivel de las primeras sinapsis, a nivel de su núcleo caudal. No, el sistema de opiopéptido endógeno está en todo nivel de nuestro organismo. Ese funciona, sí, funciona. Glicina también es un mecanismo de analgesia. ¿Y cómo funciona? Funciona que la glicina actúa abriendo canales iónicos y eso hace que entre cloruro. Y al entrar cloruro se hiperpolariza. ¿Qué pasa cuando hay síntesis de prostaglandina? La famosa, ¿qué pasa con esto? La prostaglandina activa, ven ustedes, este receptor activa una proteína quinasa que fosforila este canal. Y miren qué maldito, cuando este canal está fosforilado, no le hace caso a la glicina. Es decir, el mecanismo por el cual la glicina abre el canal, entra el cloruro y el dolor se pasa, el umbral aumenta, miren lo que hace la prostaglandina, impide el efecto. Por eso es que cuando a veces nosotros damos un analgésico central, un aire central, no funciona, quita dolor, porque está impidiendo la síntesis de prostaglandina. Eso permite que la glicina actúe en este canal, lo abra y se hiperpolarice la célula. El GABA. Todos conocemos que el GABA, ácido GABA glutidírico, puede actuar en receptores GABA tipo A, que son canales iónicos, ionotrópicos. También actúan receptores GABA B, que son metabotrópicos. Pero a nosotros nos interesa el GABA A. Y hay estudios de profesores suizos y otros autores que nos han enseñado que los receptores GABA-A tienen distintos subtipos. El A1 era ustedes sedación, amnesia, adicción. El que nos sirve es A2. Necesitamos agonistas, por ejemplo, como el clonazepam, que al actuar en GABA-A, subunidad alfa-2, nos confiere antiperalgesia, ansiolítico y relajación muscular. ¿Qué más queremos? Y eso es fantástico, ¿no? Que no duela, que quite la ansiedad y que el paciente tenga los músculos relajados. Fantástico. Pero miren esto lo que es lo normal. ¿Qué es lo normal? Hay un estímulo no receptivo, se activa la fibra delta, la C, actúa en la segunda neurona que transmite dolor, duele. ¿Se acuerdan que en clase de fisiología les decíamos que cuando uno le duele, qué pasa si uno se soba, se masajea?
Lo que pasa es que cuando uno se soba, se masajea, se activa la fibra A beta, que es un mecanoreceptor. Y es una fibra que transmite sensaciones de tacto. ¿Ah? Y esta fibra A beta, ¿qué es lo que hace? Excita una interneurona que secreta GABA. Y cuando esta neurona secreta GABA, abre un canal GABA-A, ¿no? Y genera inhibición. Por eso es que cuando nosotros nos sobamos, duele menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso, lo aprendimos. Pero ¿qué pasa en el dolor neuropático, por ejemplo? Sucede algo increíble. Cuando el paciente tiene dolor neuropático, que es un dolor patológico, el GABA, en vez de tener este efecto, el GABA, en vez de tener este efecto, que es inhibición del dolor, ¿sí? El GABA se transforma en pronociceptivo. Pero ¿cómo eso parece kafkiano? ¿Cómo es posible que el GABA pueda tener efecto pronociceptivo? Miren, ¿cómo lo explicamos esto? Muy fácil. Cuando hay injuria, ya no estimulación, injuria del sistema nervioso, dijimos que el sistema nervioso secreta quimoquina, secreta ATP. El ATP, el receptor P2X4, la quimoquina, CCL2, la CCL7 y todas las que conocemos, activan la microglía. Aquí hay un P38 y ese tiene que ver con esto, secreción de factor neurotrófico derivado del cerebro. La microglía, cuando se activó, secreta este factor. ¿Qué hace este factor? Actúa en este TRKB y ¿qué es lo que hace? Tranca un transportador de cloruro potasio. Este transportador está todo el tiempo sacando cloruro. Pero cuando se activa la microglía y se queda este factor, deja de trabajar. Y si deja de trabajar este transportador, ¿qué pasa dentro de la célula? Aumenta el cloruro. ¿Y cuál es el problema? Que cuando activamos la fibra beta, que va a estimular esta interneurona que secreta GABA y se abre el canal, el gradiente electroquímico está al revés ahora. Ahora cuando se abre el canal, en vez de entrar cloruro, sale cloruro y esta neurona se depolariza. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo sabemos eso en clínica? El paciente nos dice, doctor, me toco y me duele. ¿Sí o no? Oh, puede estar pasando eso. La noradrenalina. La noradrenalina es secretada, normalmente cierra la compuerta. ¿Por qué la cierra? Porque actúan receptores alfa-2, que son inhibitorios. ¿Y cómo podemos explicar eso? Miren, estos trabajos que ya tienen 12 años, en un libro del profesor Candel, miren, la sustancia glicoerectoral, que tiene recibe influencia de toda la estructura del sistema límbico, cuando ella se activa, va a actuar sobre el lococeruleus. Este núcleo que está en la protuberancia. Y este lococeruleus, ¿qué es lo que va a secretar a nivel del subnúcleo caudal? Noradrenalina, norepinefrina, como quieran decir. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer la norepinefrina? La norepinefrina va a actuar en receptores alfa-2. ¿Y qué es lo que va a hacer con la compuerta? La cierra. Ese es un mecanismo inhibitorio normal que tenemos nosotros. Pero miren ahora lo que les voy a mostrar. ¿Qué pasa en el dolor neuropático? El dolor patológico, cuando el paciente tiene dolor patológico, dolor neuropático, hay un complemento que destruye a las fibras noradrenérgicas del lococeruleus. Y entonces estas fibras no van a secretar el noradrenalina. ¿Qué significa? Que no se va a producir el efecto inhibitorio a través de receptores A2. Entonces, en este caso, ¿no? Cuando hay dolor neuropático, ese mecanismo inhibitorio que estaba actuando por secreción de norepinefrina, actuando en el receptor alfa-2, ahora no hay secreción y eso significa que se pierde un mecanismo inhibitorio a nivel de la compuerta de entrada del dolor. Y miren el paper 2023. La microglía causa la remodelación estructural de los axones noradrenérgicos en el subnúcleo caudal del núcleo espinal trigémino, después que se hace el modelo de generar dolor neuropático con una injuria al nervio infraorbitario en rata.
Y yo lo escribí así porque el trabajo es muy largo y complejo. Mire, conclusión. La microglía daña las fibras noradrenérgicas mediante el reconocimiento del complejo mayor de hitocompatibilidad de clase 1, Dios mío, eso, que se libera desde la microglía. Por lo tanto, la interrupción de la neurotransmisión descendente inhibitoria conduce a una mayor transmisión aferente ascendente del dolor a la región orofacial. Entonces, estos resultados arrojan luz sobre la patogenia del dolor neuropático orofacial crónico. La serotonina. La serotonina es un mensajero químico que secreta en las neuronas que están en el núcleo magno del rafe. Y normalmente la serotonina, a través de actuar en receptores 5-HT1, 5-hidroxitritamina tipo 1, cierra la compuerta de entrada del dolor. ¿Y qué sabemos ahora? Miren, aquí está. Esto es antiguo. Miren. Sustancia hiperalveolar actúa en el núcleo del rafe. Estas neuronas van a ir al subnúcleo caudal, secretan serotonina, actuando en receptores, ¿no es cierto?, dijimos 5-HT1, cierran la compuerta. Pero la pregunta es, y ahí, este es un modelo que puede ser directo, miren, norepinefrina, serotonina actuar directamente en la segunda neurona, o pueden estimular una interneurona inhibitoria. ¿Sí? Modelo directo, modelo indirecto. Pero ¿qué pasa ahora? Si tenemos un paciente que tiene dolor neuropático, la reciente evidencia ha mostrado que hay una alta y sostenida secreción de serotonina. Cuando hay dolor neuropático, el núcleo magno del rafe ahora secreta mucha serotonina, no poquita, mucha. ¿Y eso qué significa? De que ahora prevalece el efecto de serotonina en receptores de dolor, en receptores tipo 3, 5-HT3B. Y este abre la compuerta, es decir, la serotonina, cuando actúa en el 5-HT1, cierra la compuerta, pero cuando hay mucha serotonina, se activa este receptor que oscurece el efecto del 1, predomina el efecto de este, y ahora la serotonina tiene efecto pronociceptivo, es decir, abre la compuerta de entrada del dolor en el subnúcleo caudal del núcleo espinal del trigémino. Paper que habla de esto, ahí está en 2023, ahí está el profe Sesli, ¿no? Es decir, modulación serotoninérgica descendente, ¿ah? Que va a actuar ¿dónde? A nivel del subnúcleo caudal del núcleo espinal del trigémino. Hay otro paper también en 2023, miren, niveles elevados de serotonina, en este caso está hecho en el asta dorsal de la médula, dice es pronociceptivo. Miren, dolor neuropático que se produjo en el modelo por una constricción crónica del nervio infraorbitario, ahora genera un incremento sostenido de serotonina. ¿Y qué significa eso? De que ahora este efecto del aumento sostenido de serotonina sobrepasa, oscurece el efecto del receptor 1 y predomina el 3. ¿Y eso qué significa? De que genera dolor crónico. La serotonina a baja concentración actúa en el receptor 5-HT1, cierra la compuerta. Pero si hay un dolor neuropático y el núcleo magno del rafe está secretando mucha serotonina, actúa en un receptor 5-HT3B, que ese abre la compuerta. Y nos falta un núcleo que dejamos al último, que viene desde el hipotálamo. El núcleo A11, las neuronas que están en el hipotálamo, el núcleo A11, secretan dopamina. ¿Y qué es lo que sabemos? Que cuando este núcleo hipotalámico, ¿no? El A11, sus axones llegan al subnúcleo caudal, si secretan poquita dopamina, este receptor es de alta afinidad, con un poquito de dopamina se activa y cierra la compuerta. Pero ustedes ya me van siguiendo. ¿Qué pasa ahora ahí si este núcleo hipotalámico? Bueno, perdón, esta es la referencia de los papers de esto, ¿no? El sistema descendente dopaminérgico inhibitorio. ¿Qué significa?
que si este núcleo secreta a nivel del subnúcleo caudal baja concentración, hay poquita serotonina, hasta baja concentración, actúa en el receptor de 2, cierra la compuerta. Este paper es un paper de amigos franceses, Radovan Dalel. Este paper es de gente de China. Papers que han sido famosos porque dijeron todo esto ya hace 10 años. Pero miren lo que pasa ahora, 2023. Proyecciones dopaminérgicas desde el hipotálamo A11, el núcleo hipotálamo 11, están involucradas en dolor. Entre ellos ahí está la migraña, como modelo. ¿Qué queremos decir? Que ahora, cuando este hipotálamo, el núcleo hipotalámico A11, secreta mucha dopamina, prevalece el efecto de receptores D1 y D5. Y miren, esto hace que la compuerta se abra. Es decir, entonces, colegas, ¿qué estamos diciendo? Que en el dolor neuropático pasan muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Muchas. En condiciones de dolor neuropático, la reciente evidencia ha mostrado que ante una alta y sostenida secreción de dopamina, actúan receptores de 1 de 5, tienen efecto pronociceptivo, es decir, abren la compuerta de entrada del dolor en el subnúcleo caudal del núcleo espinal del trigémino. Y yo me permití hacer humildemente este modelo. Es un modelo, ¿no?